Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la fuerza de voluntad y la comodidad. Y justamente cuál es el antónimo de la comodidad, ¿ya? En este caso podríamos decir que es la dificultad, ¿ya? Pero vamos a ir paso a paso. Miren, comentarles que con respecto a esto, yo estuve sumergido durante mucho tiempo, más de 5, más de 6, más de 7, más de 8 años, en este caso, sumergido en las drogas, ¿correcto? Yo consumía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo lo escondía, ¿no? Lo escondía y paraba toda la vida, a lo largo de mi vida, escondiendo ello. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que yo muchas veces entendía que eso estaba mal. Y entonces trataba de tener la fuerza de voluntad para poder salir de ello. Muchas veces lo lograba, pero a causa del entorno, lo que sucedía era que volvía a recaer. Entonces, cuando yo recaía, nunca en ese entonces me había dado cuenta que era efectivamente por el entorno, por el tipo de entorno que yo tenía, ¿no? Y no era simplemente por la familia, era por el entorno de los amigos. Tenía malos amigos, tenía personas que hasta me envidiaban y me querían ver ahí, ¿no? Y entonces, de alguna otra manera, yo siempre intentaba no desfallecer. De alguna otra manera, en un punto muy bajo de mi vida, tuve yo una pareja. ¿Por qué? Yo busco esa pareja a propósito. ¿Por qué? Porque yo sentía que necesitaba ayuda. Entonces yo creí que la mejor salida para ese momento, disculpen, era buscar una pareja. Y entonces yo busqué esa pareja. Y a lo largo del tiempo efectivamente me ayudó. Pero llegó un punto de inflexión donde eso ya no estaba. Y entonces yo volví a recaer. Y antes de eso, durante la misma relación, yo recaía y mentía y hacía demasiadas cosas que no estaban bien con respecto a mí mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el punto de inflexión donde la relación ya no iba más, pues para mí fue un punto peor, ¿no? Donde yo, pum, me caigo. Pero efectivamente, en el momento de hacer tantas cosas, ¿no? Llega un momento donde yo decido trabajar en mí. Porque esto no era... A mí siempre me gustaba buscar el desarrollo personal. Antes y durante la relación yo ya buscaba el desarrollo personal. Me gustaba, me apasionaba mucho mejorarme, ser mejor. Esto le estoy hablando desde pues los 17 años, donde aproximadamente yo me apego bastante a tratar de ser mucho mejor que otros. Y entonces, esa era mi perspectiva, ¿no? Pero tenía muchos problemas negativos, ¿no? En este caso, por decirlo de esta manera. Entonces, en ese momento, a causa de todo el conocimiento que yo venía acumulando, decido en primer lugar, por miedo, cambiar. ¿Por qué? Porque empecé a tener pensamientos de que no, me va a ir mal, te puede dar un cáncer al pulmón, y entonces empecé a tener ese tipo de pensamientos. Yo intento cambiar, ¿no? Y siempre lo lograba, determinado tiempo, y luego regresaba. Determinado tiempo, regresaba. Determinado tiempo y regresaba. Siempre regresaba. Porque no me daba cuenta que algo muy importante era el entorno, ¿no? Y entonces mi fuerza de voluntad era durante un determinado tiempo y luego de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Y por qué? Porque me sentía cómodo. Me sentía cómodo en el lugar donde me encontraba. Y bueno, eso fue algo que a mí me enseñó demasiado, ¿no? Que la comodidad es el peor enemigo del ser humano. Y comentarles que nosotros por naturaleza somos animales, claro, no somos animales racionales, pero somos animales que nuestra naturaleza es no tener miedo. Por decirlo de esta manera, una cría de ser humano, su naturaleza es no tener miedo. Es por eso que cuando tú a un niño le dices no hagas eso, por su naturaleza él lo va a hacer. Porque es como si le estuvieras retando a decirle algo, ¿no? Algo que va en contra de su naturaleza. Entonces, una persona que toma riesgos es una persona sana. Una persona que toma riesgos
sin ni siquiera importarle qué es lo que va a venir o si es que va a haber o no va a haber. En este caso es que tome riesgos. La comodidad es todo lo contrario a lo que nosotros somos por naturaleza. Entonces, es por eso que la sociedad nos bombardea pues con estímulos, ¿no? Como por ejemplo las drogas, el porno. Nos sigue bombardeando con miles de estímulos. ¿Para qué? Para poder a nosotros manipularnos de una manera de que entremos en un círculo de comodidad. Esa comodidad de la cual no podemos salir. ¿Por qué? Comida chatarra, drogas, mujeres. Y encima, ¿qué más viene ahí? La película de Netflix. Y entonces tú no puedes mantenerte dentro de eso porque esa no es tu naturaleza. Y al mantenerte dentro de eso, tu naturaleza lo que hace que es, tu naturaleza te deprime, te hace sentir mal. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de la naturaleza como animales que nosotros somos, tomar riesgos. Entonces, a lo largo de todo este periodo que yo les comento, que yo intentaba y fracasaba, pues dentro de mi mente había creado un autoconcepto de que sí era posible dejarlo. Y eso todo lo hice inconscientemente, que hoy en día recién lo hago consciente, y me di cuenta de que a través de la repetición continua, yo había creado un autoconcepto sobre mí mismo de que sí podía salir de ese lugar donde me encontraba. Sí podía salir y dejar las drogas. Lo podía hacer. ¿Por el hecho de qué? De que yo había tenido esos actos de intentarlo. Creé un autoconcepto positivo, de confianza, un pensamiento de confianza en el logro, de poder lograr lo que yo podía. ¿Por qué? Porque había acumulado antecedentes positivos de ello. Y entonces eso a mí me da mucho más coraje y intento cambiar primero mi entorno. Logro cambiar mi entorno y entonces efectivamente esto es lo que hace que yo me mejore bastante. ¿Por qué? Porque ya todo dependía de mí. Ya no podía culpar al entorno de lo que pasaba. Todo dependía de mí. Eran mis decisiones. Y entonces fue ahí ese punto de inflexión donde yo ya decido para siempre dejar eso. Y no simplemente ello. Ahora, por ejemplo, fui a una reunión familiar hace poco y yo, por no querer quedar mal, miren, que todos estamos aprendiendo, ¿no? No dije nada, porque yo en realidad no quería tomar, porque siempre en las reuniones existe de por medio el alcohol. Y entonces no. Llegué a casa y me sentía tan culpable, me arrepentía. Y efectivamente el arrepentimiento es nuestra guía en la vida. ¿Qué nos quiere decir el arrepentimiento? Que no lo volvamos a hacer. Eso es lo que quiere decir el arrepentimiento. Entonces, cuando existe arrepentimiento por parte de alguna acción que tú estás realizando, es porque tu cuerpo o una parte más divina dentro de ti te dice que no lo vuelvas a hacer. Entonces, al tener yo esa actitud, agarré y pum, como no me sentía tranquilo, pum, me puse al suelo, me hice 200 flexiones. Estaba cansado y ya sentía algo, ¿no? Sentía algo de tranquilidad. Entonces, desde ese momento, empecé a decidir que ya no. A partir de ese momento, ya no, nada. Y entonces, imagínate tomar esta decisión en un mundo donde es normal todo eso. Tú cada vez te sientes más capaz de poder lograr las cosas. Te sientes más capaz de poder hacer algo. ¿Por qué? Porque haces algo que no todo el mundo hace. Y cada vez te empiezas a ver distinto. Te sientes mejor contigo mismo. Entonces, comentarles que la única manera de poder mejorar es inducirnos al sufrimiento. Cuando tú te induces
a sufrir, te induces a situaciones donde te vas a poner incómodo, te autoinduces tú mismo hacia el sufrimiento, es cuando escuchas la verdadera voz de Dios. Entonces, cuando no tenemos esa voz, cuando estamos cómodos, cuando buscamos la comodidad. Y sí, no está mal, pero no es nuestra naturaleza como seres humanos, no es nuestra naturaleza. Y por ende, al no ser nuestra naturaleza, vamos a estar deprimidos por no encontrarnos en un hábitat que verdaderamente nos haga sentir vivos. Uy, ahí vienen las famosas, estoy deprimido, estoy triste. Entonces, siempre hay que inducirnos cada vez al sufrimiento, o más al miedo. Yo tuve una etapa donde era profesor y efectivamente esto siempre le decía a mis alumnos. Existen dos cerditos. Un cerdito está siendo cuidado en una casa, dándole buena comida, ¿no? Y el otro cerdito está en la selva, sin ningún cuidado, come lo que encuentra. Entonces existen dos tipos de cerditos, ¿cierto? Estos dos cerditos, ¿qué es lo que hacen? Pues uno va a desarrollar ciertas facultades que el otro no. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Cuando haces algo que te da miedo tantas veces que ya no te da miedo, pues se extingue, porque el miedo es algo que fabrica el ser humano dentro de su mente, porque no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza como seres humanos es vibrar en amor, en luz, en progreso. Y a veces muchas de nuestras acciones no van acorde a lo que somos por naturaleza, porque nuestra naturaleza es progreso. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre. De alguna otra manera. No necesariamente tiene que ser algo tan complicado como irte tal vez del país. Puede ser simplemente hablar en público. Puede ser tal vez algo que tú sabes que no estás haciendo y lo podrías mejorar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un pensamiento se vuelve un hábito y un hábito forja el carácter. Bueno, chicos, espero les haya servido. Si desean alguna otra duda, yo estoy aquí para poder ayudarlos. Déjenme un comentario. Hasta luego y no olviden suscribirse.